Cordial saludo, mi nombre es Aníbal Fuentes Aro. Análisis de circuito. Paso 3, analizar un circuito VLC. En este video vamos a desarrollar el circuito número 3. En el circuito número 3 lo piden primero. Halle matemáticamente la magnitud y el corrimiento de la fase producido. Especifique si el desplazamiento de fase es de adelanto o de atraso. Realice una simulación donde se vea la señal de entrada y la señal de salida. Lo primero que voy a hacer es realizar un cambio de voltaje del dominio del tiempo al dominio fasor, donde tenemos un voltaje de 8 voltios y una frecuencia de 4 kHz. Tenemos la siguiente fórmula: omega es igual a velocidad angular, la cual es 2 por pi por frecuencia. Tenemos el dominio del tiempo, que es donde la velocidad es 8 voltios, seno de omega, que es 2 por pi por 4 kilovatios de hercio, por el t más 0. Tenemos el dominio del tiempo. Ahorita vamos a convertir la fuente del dominio del fasor, donde voltios es igual a voltios por ángulo de teta, donde tenemos 8 voltios donde sería 8 voltios por ángulo de teta, que es raíz cuadrada sobre 2. El resultado sería 5.65 voltios. Como tenemos el voltaje de inicio, que es 5.65, el ángulo va a ser 0, porque como no hay desfase, el ángulo sigue siendo 0. Ahorita vamos a comprobar el voltaje de entrada. Lo vamos a hacer en el circuito de la simulación. En el circuito, el multímetro lo va a medir el voltaje en FMS, que es voltaje a pico. Tenemos un voltaje de 5.65 voltios. Lo comparamos, tenemos 5.16 valor práctico, valor teórico. Ahorita vamos a calcular las reactancias inductivas de las bobinas, donde tenemos, pues se presenta con X, L igual a velocidad angular por la bobina. La velocidad angular sabemos que es 2 por pi por la frecuencia, que es 4 kilovatios hercio, por el valor de la primera bobina, que es 1 milihercio. Se escribe de la siguiente manera: como la dependencia sale, se incluye que el ángulo es de 90 grados, 25,3 ohmios, ángulo de 90 grados. Ahorita calculamos la reactancia inductiva de la otra bobina, donde la otra bobina sería de 3 MHz. El resultado sería 75,39 ohmios. Y el ángulo va a ser de 90 grados. Ahora empecemos a reducir el circuito que tenemos, a reducirlo. Ahorita que tenemos todas las independencias de todos los elementos, que sería la bobina 1 sería de 25,13, ángulo de 90, porque el voltaje de adelanto sería ángulo de 90. Tenemos la segunda bobina, que es de 75,39 ohmios,
ángulo de 90 grados. Tenemos la otra independencia de esta primera resistencia, que sería de 14 ohmios, ángulo de 0. Entonces la resistencia 1 quedaría, la dependencia de la resistencia 1 quedaría 14, ángulo de 0, porque no tiene de adelanto de voltaje ni de atraso. Igualmente la resistencia quedaría 18 ohmios, ángulo de 0. Ya teniendo estos cuatro impedancias de los 4 elementos, empezamos a reducir el circuito. Cuando vamos a reducir el circuito, estas la bobina 2, la resistencia 2. Tenemos impedancia A igual a la impedancia de la bobina 2 con la impedancia de la resistencia 2. Reemplazamos los resultados y hallamos el resultado, que sería 70,50 ohmios, ángulo de 76,57. Y este sería el resultado de estas dos. Ya teniendo la impedancia de Z, que serían estos dos elementos, quedaría el circuito, estos dos elementos quedarían el resultado de este. Con este lo quedaría en paralelo. Hallaremos la impedancia, llamaríamos impedancia de B. Tenemos la siguiente fórmula. Hallamos el resultado, que sería la impedancia de B, sería 13,24 ohmios, ángulo de 9,57 grados. Sí, ya tendríamos el resultado de esto, de ZB. Ahorita hallamos la independencia resultante total, ya teniendo esos tres resultados, más la impedancia de la bobina 1. Y allá haríamos que sería en serie, y allá haríamos los resultados, que sería de 30,28 ohmios, ángulo de 64,46 ohmios. Ya teniendo la independencia total, se puede encontrar la corriente total aplicando la ley de ohmios. Si tenemos corriente total igual a voltaje igual a sobre impedancia total. Hallamos los resultados y la corriente total sería 0,186 amperios, ángulo de menos 64,46 grados. Y como la impedancia total de todo esto durante este 0,86, este circuito, como estaba en serie, los tres elementos que hallamos de esto, que sería Z, de estos resultados de ZB, sería la misma corriente que corre por esta bobina. Entonces sería la misma, sería 0,86 amperios sobre ángulo de menos 64. Igualmente la impedancia de esos tres resultados de estos tres elementos sería de 0,86 amperios, ángulo de menos 64,46 grados. Ya tenemos, ahorita se aplica la ley de ohmios para encontrar el voltaje de Z, la impedancia de este y la impedancia de los resultados de estos tres, que sería voltaje igual a la corriente de la bobina esta por impedancia de la bobina 1. Hacemos los cálculos y damos el resultado que el voltaje de este sería de 4,66 voltios, ángulo de 25,54 grados. Hallamos el voltaje de esos tres elementos, que sería, cuando reducimos esos tres elementos, sería el voltaje sería de 2,46 voltios, ángulo de menos 54,89 grados. Bueno, tenemos el voltaje de estos tres elementos,
de esta entonces sería 2,46 voltios. Entonces, como se puede decir que estos dos elementos que tenemos acá es en paralelo, entonces se puede decir que el voltaje de estos dos elementos es 2,46 voltios menos ángulo de menos 54,89 grados. Igualmente sería el voltaje de esta resistencia, igual sería también de 2,46 voltios, ángulo de menos 54,89 grados. Ahorita se aplica la ley de Ohms para encontrar la corriente de la resistencia 1 más el resultado de estos dos elementos. Hacemos los cálculos y tendríamos la corriente de esta resistencia. Igualmente tendríamos la corriente de estos dos elementos, que sería ZA de impedancia. Como estos dos elementos están en serie, y la corriente sería la misma para esta y la misma para la resistencia 2, como tenemos acá. Se aplica la ley de ohmios para encontrar el voltaje de la bobina 2 y de la resistencia 2. Reemplazamos y hallamos el cálculo, que sería el voltaje de este sería 2,33 voltios, ángulo de menos 41,46 grados, y el voltaje de la resistencia 2 sería de 0,558 voltios, ángulo de menos 131,46 grados. Para la solución a la pregunta tenemos que el voltaje de inicio es de 5,656 voltios, ángulo de 0, y la voltaje de salida es el voltaje de la resistencia 2, que sería 0,558 voltios, ángulo de menos 131,46 grados. Como se evidencia que el ángulo es negativo, se puede decir que el desplazamiento de fase es de atraso. Acá podemos comparar los valores teóricos con los valores prácticos. El voltaje de la bobina 1 sería de 4.70. Acá la bobina 2 sería 2,46 voltios. La resistencia 1 sería de 2,45. Comparamos. La resistencia 2 sería de 0,56 voltios comparado con esto. Igualmente podemos comparar la corriente de los elementos de manera teórica, de manera práctica, donde sería 0,18 amperios. Igualmente acá tendríamos 0,31 amperios, también amperios. Acá tenemos 0,17 amperios, acá seríamos 0,18 amperios, y de acá también igualmente teníamos el mismo resultado. Haríamos la segunda pregunta, sería simulaciones en donde se vea la señal de entrada y la señal de salida. Esta sería la señal de salida, y acá teníamos la señal de entrada. Vamos para las simulaciones en Proteus. Nos damos de cuenta que la primera señal de salida es la de amarillo, y la segunda sería la azul. Nos damos de cuenta que la segunda señal se da atraso. Muchas gracias por la atención del video. Disculpen ahí por el fondo de la música, porque hay ajenas de mi circunstancia ahí.